Me presento, mi nombre es Cristi Michelle Ruiz Burgos, soy estudiante de licenciatura en Teología de la Universidad Santo Tomás y en este espacio estoy desarrollando mi proceso de prácticas con la Pastoral Social de la Diócesis de Soacha y vengo a hablarles sobre Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, escrito por San Juan Pablo II y dirigido a todo personal de obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, diáconos, laicos comprometidos para reconocer el valor de la vida humana y en torno a ello reconocer que este valor es inviolable, ya que es inmensa la gracia que tiene el ser humano al ser criatura o creación de Dios. Para esta primera parte vamos a tocar tres aspectos fundamentales. El primero es el valor incomparable de la persona humana. El segundo son las nuevas amenazas hacia la vida humana. Y la tercera parte es en comunión con todos los obispos del mundo. Hay que tener presente que esta es parte introductoria en sí del Evangelio de la Vida, ya que más adelante el Papa lo toca desde unos textos bíblicos que son los que nos introducirán un poco para reconocer cuán grande es la vida de una persona en nuestra sociedad. Para esto, la primera parte menciona, el hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. Al ser creación de Dios, el ser humano está unido a Dios, por decirlo así, y está llamado a vivir su vida conforme a la voluntad del Padre, que es Dios en este caso. Es así como la vida de cada persona, de cada individuo es incalculable, pues lo único que le tiene el derecho o ese don de reconocer su valor es Dios y nosotros de verlo desde la imagen del otro, ya que en el otro podemos ver la acción de Dios desde sus obras buenas que aportan a la sociedad. Es así como este vínculo espiritual une de una u otra manera a cada persona en la sociedad y así como se va desarrollando el ser humano en su caminar para llevar una vida adecuada conforme a la voluntad de Dios, conforme al servicio, a una existencia donde se resalta la dignidad de este don que ha sido dado por Dios, ya que pues la vida está llamada a ser íntegra e inviolable, como lo mencioné anteriormente. Más adelante resalta que el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo al hombre. En efecto, en este acontecimiento salvífico se revela a la humanidad no solo el amor infinito de Dios que tanto amó al mundo que dio a su Hijo único. Dios mismo reconoce el valor que tiene cada ser humano, pero asimismo lo trata desde el perdón y la misericordia. En ello podemos ver la obra salvífica, el plan salvífico y redentor al darnos a su Hijo Jesucristo, que también se hizo humano, que también vivió en torno con nosotros, que también sintió lo mismo que siente cada persona. Y fue así como se hizo esta cercanía y como él pudo entender al ser humano, pero a la misma vez él lo corrige y le enseña a cómo reconocer la vida humana desde la dignidad que cada persona tiene, desde la misión y vocación que deben vivir, y es así como
toda la obra de Dios se va realizando en la vida de las personas, que actualmente no se reconoce por las amenazas que ya las voy a mencionar, porque el ser humano piensa que su modo de vivir es a lo que él quiere, pero a veces deja a un lado la voluntad del Padre, reconociendo que pues es el Padre primeramente el que le da como esa dignidad, ese valor para llevar una vida. Más adelante, el Papa muestra las nuevas amenazas hacia la vida humana. Menciona, toda amenaza a la dignidad y a la vida del hombre repercute en el corazón mismo de la Iglesia, afecta al núcleo de su fe en la encarnación redentora del Hijo de Dios. Aquí, pues, hay que reconocer que la Iglesia obviamente tiene realidades que no son ajenas hacia las de la sociedad, en los conflictos que se ven, en diferentes amenazas, y esto afecta de una u otra manera la fe de los bautizados, la fe del creyente, ya que pues el ser humano al afectar consciente o inconscientemente al otro, daña como esa obra redentora del Hijo de Dios, que es marcar como la diferencia en los espacios sociales que hay. Y es así como ya todo se ve común y normal, pero hay que entender que la dignidad es algo trascendente, que es algo que no se puede abusar. Con las nuevas perspectivas abiertas por el progreso científico, tecnológico, surgen nuevas formas de agresión contra la dignidad del ser humano, a la vez que se va delineando y consolidando una nueva situación cultural que confiere a los atentados contra la vida. El pensamiento que tenían hace quizás 20 años o más ha cambiado y eso hay que reconocerlo. Ya para muchos hay cosas que ya se salieron de las manos y hay que empezar a trabajar esos aspectos que se salen de las manos para poder reconocer en el otro ese valor. Si bien vemos que la sociedad cada vez se corrompe un poco más, que las formas cambian, la iglesia no está como para pelear en contra de ello, sino para tratar de llevar a cabo una concientización desde los medios de evangelización y asimismo se va reconociendo que cada persona tiene su valor desde su fe y desde el que no cree, y asimismo se va llevando una cultura del cuidado y del respeto, provocando que no hayan tantas amenazas contra la vida humana y así mejorando los entornos sociales donde nos encontramos. Ese sería el plan que menciona el Papa. Mirar que pues por más que haya progreso en las nuevas tecnologías, en lo científico, se vea que el valor de una persona es importante ante todo esto, que estas cosas sí pueden ayudar, pero se debe reconocer el valor. Uno de los proyectos que ya está en la actualidad y que da miedo y en muchos espacios, en muchos campos, es sobre la inteligencia artificial, donde vemos que de pronto se deja a un lado este modo de crear emociones, pensamientos, diferentes reflexivos críticos, em, y ya todo se lo dejamos a una máquina, a una computadora que haga el rol de persona y piense y tome esas decisiones y es así como muchas personas van teniendo como ese miedo de pronto ver que estas máquinas pueden quitarle ese valor a la persona
por la capacidad de conocimiento y de desarrollo de las cosas que quizás una persona humana lo puede hacer, pero una máquina lo puede reemplazar. Y es allí donde la persona tiene que entender que su valor es importante, que por más de que sea una máquina, creación humana, la persona obviamente va a tener mayores capacidades para desenvolverse y desarrollarse en el mundo. Y esto es uno de los ejemplos que pues obviamente está hoy en día en la actualidad sobre el aspecto tecnológico. Obviamente hay más y hay más temas por tratar y tocar, pero pues es amplio y es a lo que se le debe trabajar como iglesia, como bautizados, como personas practicantes de la fe y creyentes. En tercero, pues vemos que el Papa manda esto para estar en comunión con los obispos del mundo, porque no se puede realizar un trabajo cuando el servidor no está de acuerdo con el párroco. Es decir, la iglesia siempre debe tener una comunicación clara y es así como la invitación la hace amplia, general, pero sobre todo a ellos quienes son la cabeza y quienes tratan de orientar un poco a las comunidades. Si la iglesia al final del siglo pasado no podía callar ante los abusos, entonces existentes de esa época, obviamente hoy hay más, menos aún puede callarlo hoy. Cuando las injusticias sociales del pasado, tristemente no superadas todavía, se añaden en tantas partes del mundo, injusticias y opresiones, incluso más graves, consideradas tal como elementos del progreso de cara a la organización de un nuevo orden mundial. Aquí quiero retomar un poco la acción del Papa Francisco, que básicamente que ha generado un impacto con este sínodo al reconocer que todos vamos por un mismo lado y estamos en un mismo espacio y ya la iglesia deja de ser jerárquica para unirnos en comunión todos y ser escuchados todos. Porque antes quizás le ponían de pronto el peso a los obispos, sacerdotes, no, que la labor es de ellos. Y pues así no se generaba un progreso en conjunto. Lo que quiere hacer el Papa Francisco es que todas las poblaciones sean escuchadas y de este modo llevar un trabajo de la mano del sacerdote, de la religiosa, del diácono, y así la evangelización va mano a mano como las primeras comunidades cristianas, donde todos estaban juntos y eran escuchados. Es así como también se reconoce la dignidad en el sentido de que la persona que quizás antes no era escuchada por sus necesidades, ya está siendo más valorada y tiene el mismo valor y dignidad que esta otra persona que se veía como inalcanzable, porque a veces en muchas ocasiones está todavía ese prejuicio, pero pues de esto se trata, de el reconocer el valor incomparable de cada persona. Para continuar, quiero resaltar que toda esta encíclica que hace San Juan Pablo II sobre el Evangelio de la Vida presenta unos textos bíblicos con base a unos momentos que son como los ideales para reconocer la importancia del valor de cada vida humana. Y es en sentido, orientación hacia lo que quiere demostrar que es la vida. En el primer capítulo, que es La sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo, presenta desarrolladamente el Papa el texto bíblico de cuando Caín mata a Abel. ¿Por qué? Porque aquí vamos a reconocer las actuales amenazas de la vida humana. El primer texto es Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis 4:8. Raíz de la violencia contra la vida.
Aquí nace, por decirlo así, parte del mal, del pecado, que es orientado hacia la muerte. No fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Hay que reconocer que Dios no es el único que, pues, hace las cosas y a las que le llamamos, sí, es la voluntad de Él, pero que después peleamos contra Él porque las cosas sucedieron así. Esta explicación que nos da aquí San Juan Pablo nos muestra que Dios tiene un proyecto diferente para el ser humano. A veces el hombre mismo cae en ese pecado, en esa tentación de pronto irse por el camino del mal y es ahí donde llega la muerte en la vida de la persona, en su dignidad. Dice, él todo lo creó para que subsistiera. Aquí ya nos va dando como señales. Porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, le hizo imagen de su misma naturaleza, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Claramente está expuesto que Dios hace todo para que el ser humano viva en su entorno y subsista. ¿Cómo subsiste? Cuando obtiene sus gracias y a través de las gracias o los dones del Espíritu Santo, va realizando todo conforme a la voluntad de Dios. La muerte entra en el ser humano cuando tristemente el ser se deja contaminar por el mal y es así como puede pasar en diferentes entornos. Esta muerte del hermano al comienzo de la historia es el triste testimonio de cómo el mal avanza con rapidez impresionante. A la rebelión del hombre contra Dios en el paraíso terrenal se añade la lucha mortal del hombre contra el hombre. Aquí vemos que la iglesia obviamente va a tener momentos de crisis donde pues se genera esa muerte y la tiene cerca en el sentido de que las muertes no tienen que ser físicamente, también hay muertes espirituales. Muchas de las personas que nosotros quizás vemos y conocemos tratan de subsistir su día a día, de vivir, pero tienen ciertas muertes espirituales o que les generan quizás ansiedad, vacíos, depresiones y aún así viven su vida tratando de llevar a cabo una paz, una tranquilidad que no la encuentran. Y es allí donde el cristiano debe empezar a afrontar este tipo de situaciones y creer en la vida humana, creer que todo puede llevar un cambio sin quitar y sin dejar a un lado la esperanza y la paz, que son dos armas fundamentales para que el ser crezca en su entorno. Y es así como dejamos que el mal no avance y que asimismo el bien haga lo que tenga que hacer desde la vida de cada persona. Es allí, sin embargo, también vemos eh, que Dios actúa desde su misericordia. Dios siempre es misericordioso, incluso cuando castiga. Puso una señal a Caín para que nadie lo encontrase y lo atacara. Sí, las lecciones de vida que a veces surgen son obra y gracia de Dios, que Él no quiere que el ser siga atentando contra la vida de otra persona que tiene el mismo valor, sino que al contrario pone lecciones quizás en su camino para que reconozca que el otro también tiene la misma igualdad y merece por consiguiente los mismos derechos, el mismo respeto. Y es así como se va creando espacios o entornos protectores los unos con los otros, reconociendo este valor grande e inviolable del ser humano. Obviamente son castigos, aquí lo presenta como castigos,
pero en sí es como una obra misericordiosa de Dios en la vida del ser humano. Como les mencionaba, esta primera parte del Evangelio lo que quiere presentar es como la obra em, de unos textos bíblicos que van a presentar el valor de la vida humana. En esta otra parte encontramos qué has hecho. Génesis 4:10, eclipse del valor de la vida. Aun cuando la conciencia no deje de señalarlo como valor sagrado e intangible, como muestra el hecho mismo de que se tienda a disimular algunos delitos contra la vida naciente o terminal con expresiones de tipo sanitario, que distraen la atención del hecho de estar en el juego el derecho de la existencia de una persona humana concreta. Se genera un eclipse cuando se quiere de una u otra manera opacar como esa luz o ese brillo que da la vida o el resplandecer de una persona que quiere vivir conforme a la voluntad y que ante ello demuestra un modo de existir totalmente diferente a lo que quiere opacar quizás la sociedad. Y es así como encontramos muchos aspectos. Empezando en esta imagen que está ahí donde el rico quiere ocupar todas sus riquezas dejando a un lado a las personas necesitadas. En muchas ocasiones se silencia la voz de aquellas personas que son más vulnerables y que necesitan ese derecho de pronto a tener lo justo y lo necesario para vivir y no se es dado o por el simple hecho de aquellos gobernantes que se pelean los unos con los otros sin reconocer que detrás de ellos hay toda una población, toda una nación que sufre tras esas guerras, como lo que pasa ahorita hoy en Ucrania y Rusia, que pues lamentablemente por territorio muchos ucranianos están sufriendo porque Rusia quiere adaptar o quiere coger ese territorio que pues obviamente se apartó. Y es así como guerras innecesarias afectan a miles de personas que también tienen el mismo valor y la misma dignidad que esos gobernantes, que no se dan cuenta que esa persona que está sufriendo por una decisión tuya, él está afectando. Y es así como surgen una serie de preguntas que pues más adelante el Papa San Juan Pablo las menciona. ¿Cómo no pensar también en la violencia contra la vida de millones de seres humanos, especialmente niños forzados a la miseria, a la desnutrición y al hambre a causa de una inicua distribución de riquezas entre los pueblos y las clases sociales? Habla de la pobreza, claramente está o en la violencia derivada incluso ante las guerras de un comercio escandaloso de armas que favorece la espiral de tantos conflictos armados que ensangrientan el mundo, o en la siembra de la muerte que se realiza con el temerario desajuste de los equilibrios ecológicos, con la criminal difusión de la droga o además de ser moralmente inaceptables como la práctica de la sexualidad, son también portadores de graves riesgos para la vida. Hay que denotar que hoy en día una de las realidades que no está lejos es los espacios donde se fomenta quizás la drogadicción o denigran la dignidad a partir de la sexualidad, y esto también afecta la dignidad de muchas personas que quizás muchos lo hacen por un beneficio monetario, por tener algún trabajo, pero que no es acorde a nuestra dignidad y se pierde ese valor tan importante en la persona. Es allí también donde se debe entrar en una concientización y ver que hay otras formas y otros medios de poder crecer en gracia
de poder llevar una vida justa y clara en torno al mensaje de Jesús y que quizás también Jesús acompaña a estas personas que quizás no tienen claramente cómo llevar a cabo su vida desde ese valor que ellos necesitan. El valor de cada persona está en ser creación de Dios, no está en si tiene más o tiene menos, o si esta persona es más inteligente que otra, de pronto tiene más conceptos que otro. Sí, no, hay que dejar a un lado ese chip de que una persona se muestra por el poder y es así como tiene el valor. No, desde la persona más pequeñita hasta la persona con mayor sabiduría y mayor conocimiento, todos tienen el mismo valor y la misma dignidad. Aquí encontramos, ¿soy acaso yo el guarda de mi hermano? Es una pregunta que realmente pues nos pone un poco en confrontación porque es una idea perversa de la libertad, ¿sí? O sea, aquí, ¿qué es lo que quiere? Pues que la libertad reniega de sí misma, se autodestruye y se dispone a la eliminación del otro cuando no reconoce ni respeta su vínculo constitutivo con la verdad. Muchas ocasiones, y pasa, em, es que no reconocemos el valor del otro porque no lo creemos como del mismo, em, de las mismas creencias o porque de pronto tiene diferencias en cuestiones culturales, en cuestiones de fe. Y es así como si le pasa algo a esta persona, quizás a mí no me importa y le soy indiferente y eso pasa seguido. ¿Qué es lo que pasa en esta parte? Sucede que en la época de Jesús, él reconocía que la libertad era dada, ¿sí? Los judíos tenían su libertad de seguir ciertos criterios, de pronto unos siendo fariseos, que eran cumplidores de la ley, otros siendo maestros. Habían también personas que Jesús muestra que eran ricos, pobres, habían personas que tenían otra culturalidad, como los samaritanos, y así mismo, pues se fue conformando como toda esa evangelización que él nos dio. Él recopilaba mucho la acción de esas personas que a veces son ajenas a nosotros, pero que de una u otra manera son buenos samaritanos y tienden la mano. Allí vemos que existe un vínculo constitutivo con la verdad y que se respeta al otro simplemente por ser persona. Y porque eres persona, yo te ayudo, yo te colaboro, porque en otro momento podré estar en tu lugar, ¿sí? Y también necesitaré una mano tuya. Y es así como dice en el numeral 20, si la promoción del propio yo se entiende en términos de autonomía absoluta, se llega inevitablemente a la negación del otro, considerándolo como enemigo de quien defenderse. Hay que entender que obviamente las personas no tienen el mismo sentido, no tienen el mismo pensamiento, no tienen la misma orientación y hoy en día todo está cambiando, pero sí pueden llegar a tener la misma empatía en el sentido de, listo, yo respeto tu decisión y tu modo de ser porque tú tienes el valor como persona y es así como voy construyendo contigo una iglesia desde nuestros modos de actuar diferentes, pero en torno a un bien común, porque obviamente se trata de concientizar a las personas a crear vínculos humanos y respetuosos que no afecten con la dignidad de alguien, y es así como se va logrando esto.
Es una idea de libertad donde se genera la confianza, igualdad, esperanza, justicia. Se ven diferentes valores, pero que proporcionan que el ser humano no sufra moralmente con el otro por las mismas situaciones, sino que se apoyen y se vuelvan una red para poder lograr un crecimiento progresivo desde un entorno social. Las opciones contra la vida proceden a veces de situaciones difíciles o incluso dramáticas de profundo sufrimiento, soledad, falta total de perspectivas económicas, depresión y angustia por el futuro. Estas circunstancias pueden atenuar incluso notablemente la responsabilidad subjetiva y consiguiente culpabilidad de quienes hacen estas opciones en sí mismas moralmente malas. La, quizás la opción del otro pueda ser mala para una persona que reconozca su valor y su dignidad, pero esto no debe quitar como aquella esperanza que se genera y pues ahí la libertad es un tema complejo porque pues hay libertad para hacer el bien, pero quizás hoy en día hay bastante libertinaje que genera el mal en los entornos sociales y es allí donde se debe actuar. Continuamos con esta parte que dice, he de esconderme de tu presencia, eclipsa el sentido de Dios y del hombre. Génesis 4:14. El eclipse del sentido de Dios y del hombre, característico del contexto social y cultural, dominado por el secularismo, que con sus tentáculos penetrantes no deja de poner a prueba a veces a las mismas comunidades cristianas, quien se deja contagiar por esta atmósfera. Entra fácilmente el torbellino de un terrible círculo vicioso, perdiendo el sentido de Dios. Se tiende a perder también el sentido del hombre, de su dignidad y de su vida. En el numeral 24 también menciona, en lo íntimo de la conciencia moral se produce el eclipse del sentido de Dios y del hombre, en todas sus múltiples y funestas consecuencias para la vida. Se pone en duda, sobre todo, la conciencia de cada persona, de su unicidad e irrepetibilidad, se encuentra sola ante Dios. Pero también se cuestiona en cierto sentido la conciencia moral de la sociedad, la confusión entre el bien y el mal en relación con el mundo, derecho fundamental de la vida. Una de las confusiones más grandes que tiene el ser humano es el saber cómo actuar ante las situaciones y más las personas que se encuentran vinculadas a espacios donde pueden profesar su fe, ya que se atan a una espiritualidad que a veces no deja esa libertad y no dejan a esa apertura al diálogo. Hoy en día es importante el diálogo entre los unos con los otros, pero con fines que sean para la evangelización, para la construcción de un mundo mejor, sin caer de pronto en la apertura a algo que está incorrecto, sino que aceptar de pronto que el otro tiene otra perspectiva, otra idea, otra opinión distinta y que también merece el mismo valor y el mismo respeto al momento de abrirse un poco a sus cuestiones y querer conocer a Cristo en todo sentido. Estas confusiones hacen que de pronto se pierda un poco el horizonte de las personas y de la sociedad. Sin embargo, aquí lo que quiere rescatar también es no escondernos ante las faltas que tengamos, como lo hizo Caín. Caín considera que su pecado no podrá ser perdonado por el Señor y que su destino pues es inevitable. Viviendo como si Dios no existiera, el hombre pierde no solo el misterio de Dios, sino también el mundo de su propio ser, ¿sí? El hombre vive por algo que lo motiva a ser, algo que le dio la vida, que es Dios,
Y cuando nosotros perdemos ese horizonte que es Dios, principalmente, perdemos como esas ganas de vivir y eso pasa actualmente en los vacíos de los jóvenes que quizás no comprenden este misterio, no comprenden ese valor, no comprenden por qué son creados y es allí donde hay que empezar a trabajarle para construir una dignidad en cada ser humano donde tenga esa caracterización de que tú eres hijo amado de Dios por tener dignidad, por tener ese don de vida tan espectacular, al cual debes cuidarlo y respetarlo. Y es como entra esta parte de la dignidad, donde la conciencia moral no ataque a la conciencia del cristiano, sino que antes apoye y diga, si tú llegaste a caer, pues puedes remediarlo y asimismo puedes crecer en gracia de Dios y seguir el plan de Dios, porque de eso se trata la acción del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Eh, Poder levantarse en las caídas y poder ayudar al otro al poder también levantarse de su caída los unos con los otros desde una experiencia cristiana. Es así como se logra esto y no escondiéndose ante las faltas que se cometen. Em, Él llama y dice, os habéis acercado a la sangre de la presión, signos de esperanza y llamada al compromiso. Si se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Génesis 4:10. No es solo la sangre de Abel, el primer inocente asesinado que clama a Dios, fuente defensor de la vida. Cuando se le hace daño al hermano, obviamente Dios reconoce todo eso y Dios está presente y sabes que quizás no hiciste las cosas bien con tu hermano, pero obviamente eso no se queda ahí. Todo esto se cumple y se verifica en Cristo. La suya es la sangre de la presión que redime, purifica y salva. Es la sangre del mediador de una nueva alianza, derramada por muchos para el perdón de los pecados. Esta sangre que brota del costado abierto de Cristo en la cruz. La sangre de Cristo, mientras revela la grandeza del amor del Padre, manifiesta que preciso es el hombre a los ojos de Dios y qué inestimable es el valor de su vida. La sangre de Cristo es lo que actualmente y la comunión con Cristo es lo que genera que el ser humano se quite como esos obstáculos, esas amenazas para que tengan libertad y vida y tengan esa vida en abundancia, como lo dice Juan 10:10. El compromiso de los bautizados, de aquellas personas que estamos envueltas en un entorno social, eclesial, es llevar a cabo un mensaje en donde Cristo ya derramó su sangre por nuestros pecados. Ahora nos toca a nosotros crear un perdón, una misericordia los unos con los otros desde nuestro modo de actuar, nuestro modo de vivir. Frente a las legislaciones que han permitido el aborto y a tentativas surgidas aquí y allá de legalizar la eutanasia, han aparecido en todo el mundo movimientos e iniciativas de sensibilización social en favor de la vida. Son realidades que no son ajenas y obviamente duelen mucho porque pues está el pensamiento de acabar con una vida humana que no está en nuestras manos, pero que de una u otra manera como que se puede accionar en contra de ella, ¿sí? Se puede violentar, entonces es aquí donde mucha sensibilización a veces genera cambios, cambios en las personas desde cuidar una planta que también es creación de Dios, hasta cuidar una persona. Obviamente no es comparable, pero sí genera cierta sensibilización al reconocer que toda esta creación maravillosa hace parte de este mundo donde vives tú, donde vivo yo, donde viven los demás.
Y en conclusión de esta carta, San Juan Pablo enfatiza que la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural es sagrada y debe ser protegida y respetada en todas las etapas y circunstancias. Aquí pues está una imagen de Jesús con una persona, me pareció genial, y de una familia unida y de esas cosas que alrededor que pueden haber, como el asesinato, las marchas sobre el aborto, también la eutanasia, las guerras, o sea, pueden hacer bastante ruido, pero si reconocemos a Jesús en esta imagen, Él actúa desde el silencio o como yo lo siento ahí, desde la tranquilidad y genera estos espacios de paz. Y es así como se va formando también nuestra iglesia. Espero que hayan podido eh, tener un poco más de idea de cómo va procediendo este caminar de la iglesia. Obviamente hoy en día el Papa Francisco nos ha dado otras líneas en donde tenemos más voz y podemos hacer las cosas de manera adecuada, aceptando al otro y reconociendo mayormente su dignidad, y es así como vamos creciendo como pueblo de Dios, como iglesia, y se va generando un entorno sano. Muchas gracias por la atención.